Hola a todos, espero que se escuche bien. Eh, Primero, darle las gracias por estar aquí, darle la bienvenida en este escenario un poco extraño en el que estamos haciendo las charlas. La verdad que es primera vez que me toca hacer una charla a través de internet, digamos, vía online y desde mi casa. Así que pido las disculpas del caso de antemano. Tengo una guagua chica, así que puede que de repente aparezca por ahí. Aunque está cuidadita, pero por si las moscas hago el aviso. Voy a compartir una presentación para que vayamos guiando un poquito la conversación. De todas maneras, la idea es precisamente esa, ese es el concepto, conversación. Eh, Como lo pueden haber visto algunos en el video promocional que hicimos, la idea de esto es efectivamente que tengamos una conversación en la que entre todos vayamos como llegando a conclusiones respecto de cómo lo ha hecho el gobierno en esta pandemia. Yo voy a hacer una presentación inicial de manera de que compartamos algunos conceptos básicos y que veamos algunas encuestas y algunos datos que nos pueden dar algunas luces al respecto. Pero la idea es que yo no hable tanto, sino más bien que conversemos, que ustedes puedan hacer preguntas, que puedan opinar, así que siéntanse libres de hacerlo. Eh, Quizás es más ordenado dejarlo para el final. Una vez que yo termine la presentación, van pidiendo la mano para intervenir, ¿ya? Con la manito azul que hay en el sistema. Entonces, como yo les decía, vamos a hablar un poquito a 2 meses ya del paciente cero, un poco más de 2 meses, porque el primer paciente aparece a partir del 3 de marzo. En estos 2 meses, ¿cómo ha sido el desempeño del gobierno frente a la pandemia? Y un poquito para ordenar la conversación, les voy a dar primero algunos antecedentes más bien de corte teórico. Luego vamos a ver un poquito las características de esta crisis que enfrentamos, qué dicen las encuestas al respecto y vamos a desglosar cuáles son los actores de esta crisis que se está acercando a su pic, según dicen los expertos. Y finalmente algunas conclusiones. Pero como les decía, la idea es que las conclusiones finales las vayamos viendo entre todos a partir de una conversación. Algunos antecedentes relevantes tienen que ver con básicamente conceptos teóricos. Entender, por ejemplo, que la comunicación y la información históricamente han sido fuentes fundamentales del poder y del contrapoder. ¿Por qué? Porque la batalla se da en las mentes de las personas. Hay algunos autores que hablan de influencia, otros autores que hablan de control social, otros autores hablan de persuasión, pero lo cierto es que todo lo que suceda pasa por la mente de las personas, la gente lo consume, lo analiza, concluye desde sus propias vivencias y desde su propia cultura, digamos, y luego toma decisiones respecto de eso. Esa batalla del poder que yo les mencionaba es una batalla entonces que se juega en las mentes, porque como yo les decía, los seres humanos viven inmersos en este entorno de comunicación donde reciben señales que activan sus emociones, que generan sentimientos y que permiten tomar decisiones. Y eso es un primer elemento que es importante que entender. Al gobierno le ha costado un poquito entrar en esa batalla en la mente de las personas, ¿ya? Y lo vamos a ver más adelante. Hoy día, de hecho, sin más, en el diario La Tercera, Jaime Mañalich dice, la falta de confianza recíproca nos jugó una mala pasada, en atención un poquito a lo difícil que ha sido decirle a la gente que confíe en el Estado. ¿Y por qué? Precisamente porque lo que le llega a la mente de las personas ha sido una crisis que se viene alargando ya desde el año pasado, desde el estallido social, lo vamos a ver más adelante un poquito con más números, pero básicamente dentro de la cabeza de las personas no es tan fácil confiar en un Estado que viene un poco deprimido, ¿cierto?, desde el año pasado. A esta batalla, en esta mente de las personas, hoy día además se agrega la comunicación a través de las redes sociales, que también pasa a ser un espacio donde se construyen y se masifican las relaciones de poder, ¿cierto? Y además pasa a ser un espacio donde yo eh, ratifico mis opiniones, porque yo sigo a quienes piensan igual que yo leo a quienes piensan similar a mí, y por lo tanto ratifico lo que yo pienso al respecto.
Otro elemento importante de entender tiene que ver con el concepto de poder, y entender que el poder tiene que ver con relaciones fundacionales. Quienes tienen el poder definen las reglas y las normas sobre las cuales se basan las instituciones y se organiza la sociedad. En este caso, el Estado, ¿cierto? El poder no es un objeto, es una relación, lo señalaba Easton y varios otros autores. Es una relación entre alguien que organiza y alguien que es organizado, entre alguien que manda y alguien que obedece. Y por lo tanto, donde hay poder, siempre hay un contrapoder. Y eso va a ser súper relevante para entender cuando veamos los distintos actores y cómo se relacionan en esta crisis. El poder, entonces, se basa en la capacidad de coerción, ¿cierto? De manera de que quienes son dominados hagan caso a las directrices de quienes detentan el poder. Esto lo plantea Weber y también otros autores. Pero no todos están de acuerdo con eso. O sea, por una parte, quien detenta el poder, en este caso el Estado, me manda a hacer algo, me manda a quedarme en mi casa, ¿cierto? Y yo debiera obedecer. Pero no siempre es así. Y hay otros autores, como Hannah Arendt, por ejemplo, que dicen que el poder solamente puede ser efectivo si es que incluye la voluntad de las personas de adherir a esas órdenes o de seguirlas. O sea, si yo no estoy de acuerdo con esas órdenes, el poder no tiene capacidad de influencia sobre mí, plantea, ¿no? Desde ese punto de vista se puede entender, por ejemplo, lo sucedido en el estallido social el año pasado, cuando si bien el Estado o el gobierno planteaba que no salieran a marchar, ¿cierto? La gente salía a marchar igual, porque en ese caso la gente no estaba adhiriendo o no estaba haciendo, no tenía intención de obedecer a quien detentaba el poder, porque no había consentimiento de los gobernados respecto de lo que le estaba planteando el gobierno, ¿ya? Por lo tanto, tan importante como tener capacidad de coerción vendría siendo, tan importante como tener capacidad de coerción vendría siendo generar adhesión frente a las medidas. ¿Qué pasa con las características de la crisis que estamos viviendo? En primer lugar, se trata de una crisis exógena. Quiere decir que es una crisis que viene de afuera, a diferencia de lo que fue el estallido social o de las crisis vividas en época de Bachelet 1, Bachelet 2 e incluso Piñera 1. Estoy pensando en la crisis de los pingüinos, el Transantiago, el caso Cabal, etc. Todas esas eran crisis made in Chile, ¿cierto? Y por lo tanto su tratamiento y sus causas eran bastante claras. No necesariamente fáciles, pero sí claras. Esta es una crisis que viene de afuera, una crisis importada. Por lo tanto, si bien podemos también importar los conceptos respecto de sus causas o de por qué se produce, no necesariamente las soluciones son tan claras. Y por lo tanto tiene alcances que son muy desconocidos y muy inmanejables. Por mucho que el gobierno tuviera mucha claridad y pudiera decir, ok, haga esto otro, o haga lo de más allá, eso no necesariamente asegura que la crisis termine. Pasa, por ejemplo, con las cuarentenas en el sector oriente de Santiago. Se pensó que, dado que ya habían estado en cuarentena bastante rigurosa, el nivel de contagio iba a bajar. Y lo que sucedió fue que en la medida en que la cuarentena se acabó, el nivel de contagios empieza a subir de manera alarmante de nuevo, porque es una crisis que no se conoce bien y por lo tanto sus efectos no son tan manejables. Por lo mismo, su inicio es conocido. Sabemos que partió el 3 de marzo, acá en Chile, que es cuando se descubre el paciente cero, pero el horizonte de tiempo que tiene es absolutamente desconocido. No sabemos cuánto va a durar, no sabemos cómo terminarlo, cómo solucionarlo, y hay desde los más optimistas que piensan que esto podría terminar hacia el segundo semestre, hasta los más pesimistas que dicen el 2022 todavía vamos a estar con coronavirus. Otra característica tiene que ver con la multiplicidad de actores en una crisis que se centra en un tema extremadamente sensible, y lo vamos a ver en un ratito más, pero el tema salud es uno de los temas que a la ciudadanía le
genera muchísima preocupación siempre, en todas las encuestas, en todas las consultas, siempre salud está entre los primeros lugares de los problemas que tiene la gente. Por lo tanto, es una crisis que afecta a uno de los temas más críticos para la ciudadanía. Y el agente movilizador dentro de esta crisis es el miedo a lo desconocido, porque además es una crisis que tiene que ver con la salud, o sea, algo que me preocupa como ciudadano, pero además tengo miedo a lo que puede pasar, porque me puedo contagiar, se puede contagiar a alguien de mi familia, no me atrevo a ir ni siquiera a los centros de salud, a mis controles, etcétera, porque me puedo contagiar y puedo contagiar al resto. Por lo tanto, genera mucho miedo y mucha ansiedad. Y por último, es una crisis que llega en medio de un sistema político que ya viene desprestigiado, y es un poquito lo que yo les mencionaba antes. Es un sistema político que ya viene del estallido social, pero que viene desprestigiado desde mucho antes. Es un sistema político en el cual, en todas las mediciones, el gobierno, el Congreso, los partidos políticos figuran en los últimos lugares respecto de la confianza de la ciudadanía. Por lo tanto, es un sistema que ya viene medio parchado, ya viene complicado. Por lo tanto, no está en una posición fuerte como para hacer frente a esta crisis potente. Les quiero mostrar ese gráfico como para que vayamos entendiendo la crisis. Este es un gráfico que hizo el medio de comunicación Pauta, pero lo hace a partir de los datos entregados por el Ministerio de Salud, ¿ya? Entre el 3 de marzo y el 13 de mayo. Fíjense la curva de contagios. Ya, esto no es la curva de fallecidos, por favor, es la curva de contagios. Es una curva que va al alza, ya que tiene una pequeña meseta, se ve mejor en otros gráficos que se han hecho, pero que sigue al alza, sobre todo a partir de que el 29 de abril empiezan a sumarse los casos asintomáticos, que salen positivos en el examen. Sin embargo, si lo vemos en comparación con otros países, en este gráfico también de Pauta, Chile es la línea roja. No sé si la alcanzan a ver. La línea roja es una línea que, si bien tiene un alza, no tiene todavía al menos un alza tan explosiva, ¿ya? Esto también considera hasta el 13 de mayo, no está considerando, por ejemplo, el día de ayer, donde la cantidad de contagios fue bastante superior a lo que había habido en días anteriores, ¿ya? Pero aún así, si ustedes se fijan, el aumento, la curva es bastante moderada. Quiero que veamos un poquito algunas encuestas que nos dan luces respecto de cómo se enfrenta el gobierno a esta crisis. Si se fijan, yo les decía hace un ratito que el tema salud es uno de los temas más críticos para la ciudadanía, ¿cierto? Y eso precisamente se muestra aquí en la encuesta CEP de diciembre del año pasado. Esto es antes del coronavirus, esto sí fue en pleno estallido social, pero mucho antes de coronavirus. Y si ustedes se fijan, el segundo problema a los que la ciudadanía considera que el gobierno debiera ponerle mayor esfuerzo es precisamente salud, ¿ya? Que tiene un alza bastante importante entre ambas mediciones, entre mayo y diciembre. Sin embargo, en la misma encuesta, cuando a la gente se le pregunta por las instituciones y por la confianza que tiene en las instituciones, fíjense, yo ahí marqué con rojo dónde está el gobierno. Hay una larga lista de instituciones que están muchísimo mejor evaluadas que el gobierno antes de enfrentar esta crisis, ¿cierto? Ni hablar del Congreso y de los partidos políticos que están en los dos últimos lugares. Pero es un gobierno que viene mascullado un poco, que viene un poco herido y que por lo tanto no tiene la fortaleza para enfrentar la crisis desde la confianza de la ciudadanía, ¿no? Si yo como ciudadano no confío en el gobierno, difícilmente voy a acatar lo que me está diciendo. Por lo tanto, no se produce esta adherencia a lo que me manda mi gobernante, como lo plantea Hannah Arendt, porque no le creo a mi gobernante. Fíjense la evolución de la aprobación de los gobiernos. Aquí se considera desde Bachelet 1, Piñera 1, Bachelet 2 y Piñera 2. Nuevamente, esto es en diciembre de 2019, por lo tanto en pleno estallido social, eso no se puede desconocer, porque obviamente afecta
la percepción de la ciudadanía, y en las encuestas lo que estamos viendo es percepciones, ¿cierto? Pero Piñera logra en diciembre de 2019 la desaprobación más alta en los últimos 4 gobiernos, o sea, ni siquiera Bachelet había llegado a más de 80% pese al caso Cabal, y una aprobación de apenas 6%. Esto muestra la evolución de la aprobación al gobierno de Sebastián Piñera, con algunos hitos que se ven ahí en gris clarito, como el caso Catrillanca, la crisis o el estallido social y el COVID-19. Esto es de la encuesta CADEM, que se dio a conocer ahora este lunes. Por lo tanto, esto sí incluye el coronavirus. Si ustedes se fijan, desde la crisis social había habido un alza en la desaprobación del gobierno, que se había mantenido más o menos estable, hasta que aparece el coronavirus y esa desaprobación baja. O sea, la ciudadanía empieza a adherir un poco más, y baja bastante, baja 15 puntos, empieza a adherir más a lo que le plantea su gobernante o el gobierno. Y fíjense aquí, también esto es encuesta CADEM, aunque, ojo, las personas que saben de encuestas deben estar en este minuto, me deben querer golpear, porque en realidad uno no debiera comparar encuestas, ¿cierto? Pero lo que quiero es que vean el estado de ánimo de la ciudadanía antes de que comience la crisis, y luego el estado de ánimo que hay en plena crisis del coronavirus. ¿Ya? Aquí la CADEM lo que mide es la aprobación al gobierno, por una parte, que es la línea azul, y por otra parte la aprobación a la gestión del gobierno respecto del coronavirus en particular, que es la línea morada que se ve. Si ustedes se fijan, hay mucho mayor adherencia a lo que está haciendo el gobierno respecto del coronavirus en particular, que cuando se le pregunta a la ciudadanía en general cómo lo está haciendo el gobierno. O sea, confío más en el gobierno respecto de cómo lo está haciendo en el coronavirus o respecto del coronavirus que lo que está haciendo en general. ¿Quiénes son los actores en esta crisis? Para que entendamos por qué la ciudadanía ve un poquito lo que ve, ¿cierto? O percibe lo que está percibiendo. Y como yo les decía al principio, entre las características de la crisis es que hay una multiplicidad de actores, y yo aquí elegí algunos, ya que son como los más relevantes, pero hay muchos actores más, ¿ya? En primer lugar, obviamente, el presidente Sebastián Piñera, ¿ya? Presidente Sebastián Piñera, que probablemente una de sus... sabía que esta crisis venía, o sea, tenía una crisis esperada, pero no conoce los vaivenes y el desenlace que va a tener, ¿cierto? Es lo que hablábamos al principio respecto de las características de la crisis, que es una crisis que sabíamos que venía, todos sabíamos que en China estaba el virus, todos sabíamos que después empezó a agarrar fuerza en Europa, por lo tanto todos sabíamos que iba a llegar, y el presidente también. Sin embargo, nadie sabe cómo va a terminar, y el presidente tampoco. Sin embargo, el hecho de tener esta crisis exógena apela a uno de los atributos históricamente más reconocidos en el presidente Piñera, que es la capacidad de resolución de problemas. Cuando uno ve las encuestas, tanto en Piñera 1 como en Piñera 2, Piñera, por ejemplo, nunca ha sido alguien que genere cercanía con la ciudadanía. Y en su primer gobierno, él en algún momento intenta generar cercanía, y en verdad no es su atributo, ¿ya? Sí, su atributo más reconocido, o uno de los más reconocidos, es precisamente su capacidad de resolver problemas, de resolver situaciones conflictivas. Y por lo tanto, esta crisis, como es una crisis además exógena, una crisis que no lo critica a él o que no le pega a él directamente, sino que viene de afuera y le pega a la ciudadanía, es una oportunidad para el presidente para demostrar precisamente su capacidad de resolución de problemas, donde siempre es bien evaluado. Por lo mismo, Piñera ha tenido constantemente un intento, desde el comienzo de la crisis, por instalar la sensación de eficiencia, la sensación de nosotros tenemos el mando y sabemos cómo solucionar esto o cómo manejarlo. Pero eso le ha generado un constante tira y afloja entre las necesidades de la crisis sanitaria, o sea, la necesidad de imponer cuarentena, la necesidad de cerrar lugares como restaurantes o bares, etcétera, con las expectativas de los ciudadanos, que piden más muchas veces, piden más cuarentena, piden más cierres, y las necesidades económicas. Hoy día, de hecho, hace un ratito estaban hablando Ignacio Briones, el ministro de Hacienda, y el ministro Palacio de Economía, tratando un poco de bajar la tensión respecto de esta crisis económica que todo el mundo ya
prevé, ¿cierto? Piñera tuvo además un inicio un poco sobreexpuesto. Si ustedes recuerdan, al inicio de esta crisis, de esta pandemia, acá en Chile, Sebastián Piñera hablaba prácticamente todas las semanas. Y de a poco empezó a guardarse un poco y dejar que los que hablaran fueran el ministro de Salud, la subsecretaria de Salud, el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, y él un poco pasar a la retaguardia. Sin embargo, mientras él estuvo en la primera línea y también ahora, ha habido mensajes contradictorios y eso le ha generado críticas. ¿Ya? Desde el inicial, quédate en tu casa, no salgas, a la nueva normalidad, es decir, vamos a empezar a volver de a poco a nuestras labores, a la calle, etcétera, con una nueva normalidad, porque, claro, vamos a tener que mantener la distancia social, vamos a tener que usar las mascarillas, etcétera, que luego fue cambiado por el retorno seguro, porque rápidamente se dieron cuenta que la gente estaba entendiéndolo mal, porque todo el mundo empezó a salir a la calle y no era la idea. El retorno seguro, que finalmente vuelve a ser el quédate en tu casa porque ahora viene lo más difícil, y que tiene que ver con la sensación o con la percepción del gobierno de que estábamos en una meseta y que por lo tanto el virus estaba controlado y por lo tanto podíamos volver a la nueva normalidad o un retorno seguro, y que luego empieza a subir nuevamente y por lo tanto se dan cuenta que hay que volver al quédate en tu casa porque se dan cuenta que todavía no estamos en una meseta real frente al coronavirus. Dentro de esto hay una falta de ciudadanización de las medidas, o sea, hay una falta de traducción de manera de generar complicidad con la ciudadanía, un poquito lo que planteaba Hannah Arendt, ¿cierto? El hecho de generar una adhesión de la ciudadanía a lo que me están mandando. Ha faltado instalar el concepto de que la sensación o el concepto de que el problema es de todos y por lo tanto todos tenemos que solucionarlo. Mientras el gobierno envía señales desde arriba hacia abajo, un poco en la teoría esta de que el poder, quien tiene el poder manda y quien no lo tiene obedece, eso no genera complicidad en la ciudadanía, no genera un entendimiento de la ciudadanía sobre la necesidad de cuidarse, por ejemplo, y de quedarse en la casa en la medida de lo posible, y le genera crisis o pequeñas crisis como la fiesta de 400 personas en Maipú, etc. Y eso además se ve empañado con los autogoles que comete el gobierno cada cierto tiempo, la fotografía en Plaza Italia, por ejemplo, cuando estaban todos en sus casas, la necesidad de contar que había tenido una conversación telefónica con Trump y que Trump lo había felicitado por cómo estaba manejando el coronavirus acá en Chile, el error en número de los fallecidos, cuando dijo que eran 113 y en realidad eran 130, más de 130, que uno puede decir, bueno, es el número, uno más, uno menos, pero que en esta crisis, en una crisis como esta, genera muchas críticas, le genera muchas críticas al presidente. En segundo lugar, obviamente el ministro de Salud. Ministro de Salud que ha sido acusado tanto por la ciudadanía como por también el colegio médico, los sindicatos de la salud, de soberbia y de poca empatía, pero que sin embargo, gracias a esa forma de plantearse, logra atajar pelotazos que van un poco ocupando la jerga futbolística, ¿no? Logra atajar pelotazos que van hacia el presidente y por lo tanto tiene eficacia en términos de atajar esos pelotazos y concentrar las críticas en sí mismo y que esas críticas no se traspasen hacia el presidente. Es una figura que tiene poca tolerancia a las críticas, tiene poca capacidad de integrar equipos, según también lo denuncian el colegio médico, los alcaldes que esperan que el ministro los llame y los escuche antes de instalar medidas o desinstalar medidas. Y tiene sus salidas de libreto que le juegan en contra, como cuando plantea que tenemos el mejor sistema de salud del mundo, cuando plantea que el libro del Compin está lleno de felicitaciones, o que el virus puede mutar y convertirse en buena persona, etc. Esas salidas de libreto lo que hacen es aumentar las críticas en torno a su persona, pero sin embargo, nuevamente, concentra esas críticas en él y no en el presidente, no deja que pasen hacia el presidente. Tiene algunos problemas respecto de la credibilidad y la confianza de la ciudadanía en momentos en que se han puesto en duda las cifras que se han dado a conocer.
Eso, también desde el colegio médico un poco y desde los alcaldes también. Y precisamente el colegio médico es quien ha actuado como contrapoder, ¿cierto?, en esta crisis. Ha sido una cara visible de la oposición en materia de salud. De la oposición me refiero no a la oposición política, porque no tiene que ver con los partidos políticos de oposición, pero se ha convertido en la oposición a el ministro Mañalich, ¿cierto? Ha concentrado además bastante credibilidad y confianza por parte de la ciudadanía, con bastante moderación y un espíritu republicano, porque no se dedica a pelear con el gobierno desde desde lo que más puede pegar o lo que más puede generar adherencia en la ciudadanía, sino que lo hace lo hace desde el aporte, o lo hace desde lo técnico, desde el yo sé de lo que estoy hablando, y eso le vuelve a generar mayor credibilidad. Y juega sin contrapeso, porque no hay, hasta ahora no ha habido nadie que haya salido a criticar al colegio médico en términos de decir que no sabe lo que está hablando. Hasta el momento, lo que habla el colegio médico genera credibilidad y genera confianza. Los alcaldes, y aquí lo personifico en la figura de Joaquín Lavín por una razón técnica y una razón de fondo. La razón técnica es que no podía poner las fotos de todos los alcaldes que han estado en la palestra en estos 2 meses, y la razón de fondo es que quien precisamente ha estado más en la palestra y que incluso ha dado para muchos chistes y todo en redes sociales ha sido precisamente Joaquín Lavín, que se ha convertido en un habitué de los matinales, está casi todos los días en la televisión, etcétera, ¿no? Pero me refiero aquí a todos los alcaldes, o a los alcaldes que han estado en la primera línea. También se han convertido en un contrapoder respecto del gobierno, han sido una cara visible de la ciudadanía en esta crisis, porque se han concentrado precisamente en pedir al gobierno que reaccione frente a las problemáticas que afectan a la ciudadanía. Por lo mismo, tienen credibilidad y confianza. Más ratito les voy a mostrar un gráfico que habla de eso un poquito. Actúa como contrapeso constante del gobierno, hay una crítica constante incluso cuando los alcaldes son parte del oficialismo, o sea, el mismo Joaquín Lavín, el alcalde Codina, el alcalde Carter de La Florida, etcétera. O sea, aún siendo parte del gobierno, aún siendo del oficialismo, han generado una crítica bastante fuerte a la forma de operar del gobierno, ¿cierto? Pero esto no es desinteresado, tiene una fuerte dosis de populismo y de sacar dividendos políticos también de la crisis. Para nadie es un secreto que Joaquín Lavín figura entre los presidenciables, por ejemplo. Y por lo tanto también esta constante crítica, y esto si bien no niego que puede tener una dosis de preocupación genuina respecto a lo que está sucediendo con la gente de sus comunas, etcétera, pero también tiene mucho de populismo, ¿no? Los actores de la salud. Los actores de la salud que se han convertido en la figura del héroe, un poco, o de la primera línea épica, si se quiere ocupar un poco la jerga que se ocupó para el estallido social, se han convertido en esta figura del héroe. Son los intocables, son un poco los salvadores frente a esta crisis, son los únicos que nos pueden salvar frente a esta crisis. Y por lo tanto han concentrado mucha credibilidad y confianza de parte de la ciudadanía. Y se han concentrado también en criticar un poco al gobierno por las medidas que han tomado y también por la falta de insumos, que es una crítica que viene de los sectores de la salud desde mucho antes, pero que en esta crisis retoma fuerza, ¿cierto? Sistema económico es un actor clave, porque es un actor que está en constante tensión. Yo les decía que hace un ratito estaba hablando el ministro Palacios con el ministro Briones, y un poco preparando a la ciudadanía para una crisis que se viene en paralelo a la pandemia y que pareciera que va a ser bastante brutal. Tiene actores divergentes, porque este sistema económico está compuesto por actores muy distintos, los grandes empresarios versus las pymes. Presionan al poder central, porque hay una constante pugna entre las medidas sanitarias y el salvataje de la economía, y el cómo se mueve esto es lo que precisamente le ha producido una tensión constante al presidente Piñera, ¿cierto? Es cómo manejar la crisis sanitaria sin parar la economía de Fentón, y cómo manejar la economía de tal manera de que la crisis que se viene, que para muchos puede ser similar incluso a la crisis de 1982, cómo hacer que esta crisis no tenga efectos tan devastadores para la ciudadanía, ¿cierto?
La oposición, una oposición desprestigiada ante la ciudadanía, incluso más desprestigiada de lo que venía el gobierno, por esta, perdón, por esta crisis previa. Es una oposición que además en esta crisis en particular, en esta pandemia, aparece ausente, aparece absolutamente irrelevante, con poca o nula importancia, y que intenta estar presente por la vía de la presión al gobierno, ¿ya? En los temas en que logra engancharse básicamente en el Congreso. Por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia, que terminan aprobándolo casi tal cual era, pero luego de una serie de vueltas de Carnero y luego de rechazarlo y que el gobierno presentara el veto aditivo, etcétera, ¿cierto? Logran engancharse a través de la pelea con Hacienda, pero finalmente aparece bastante ausente en esta crisis. La ciudadanía, todos nosotros, es un actor que tiene alta relevancia por cuanto somos protagonistas de la crisis, pero a la vez las víctimas, ¿no? Es una ciudadanía muy contradictoria, porque es una ciudadanía que pide más medidas drásticas. Todos que queremos la cuarentena, queremos estar en nuestras casas, etcétera, pero no cumple las medidas que ya existen. O sea, hace fiestas cuando está en toque queda, hace largas colas en los supermercados cuando debería estar en su casa, etcétera. Pero es una ciudadanía que además evalúa duramente al gobierno y a la oposición y que pone su confianza en los servicios de salud, en el colegio médico y en los alcaldes. Fíjense en este gráfico, ya que es la evaluación de la encuesta Criteria frente a la crisis, de los actores frente a la crisis. ¿Ya? Si ustedes se fijan, los mejor evaluados en los médicos y el personal de salud, o sea, esta figura del héroe que yo les planteaba, ¿cierto? Fíjense, el segundo lugar, precisamente los alcaldes, ¿ya? Que se mantienen desde el 16 de marzo, desde la primera medición hasta hoy día en un rango bastante similar. Luego el colegio médico, nuevamente esta figura del contrapoder potente que concentra un poco la confianza de la ciudadanía. Luego, y con una baja bastante relevante, o sea, con 30 puntos menos, el presidente Sebastián Piñera, el gobierno. Luego el ministro de Salud y finalmente las empresas, que se podría un poco asimilar al tema económico, ¿no? Cuando al encuestado le preguntan cuál es la importancia o cuán importante es el rol que cumplen los actores para superar la crisis del coronavirus, fíjense quiénes están en los lugares superiores: los hospitales, colegio médico, alcaldes, los ciudadanos, el gobierno, pero el gobierno recién en quinto lugar, ¿ya? Fíjense dónde están los partidos de oposición, en el último puesto. Lo que tiene que ver un poquito con lo que yo les decía, con esta oposición ausente, con esta oposición que ha sido irrelevante frente a este tema. Ahora, cuando a la gente le preguntan, o a los encuestados, le preguntan cuánto han aportado los actores, que no es lo mismo que la importancia que tienen, ¿cierto? Fíjense que el mono cambia. Nuevamente, los que más han aportado, según los encuestados, son los hospitales, el colegio médico, los alcaldes, ¿cierto? Pero ahí el gobierno pasa a estar bajo el promedio de aporte. Y nuevamente, ¿para qué decir los partidos de oposición o los parlamentarios, no? Y acá se ve un poquito el big picture, ¿no? Fíjense lo que pasa cuando se juntan estos elementos, la importancia y el aporte respecto de lo que considera los encuestados, y fíjense que los que aparecen con alto aporte y alta importancia a la vez son precisamente los hospitales, el colegio médico, los alcaldes y las pymes. Sin embargo, el gobierno aparece con bajo aporte, y aunque tiene alta importancia, pero con un bajo aporte para la crisis, y los partidos de oposición, los diputados y senadores, las grandes empresas aparecen con un bajo aporte y baja relevancia. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto? Insisto, son conclusiones preliminares porque luego quiero que veamos conclusiones entre todos, digamos. El gobierno se enfrenta a una crisis distinta a la del estallido social, como decíamos,
no se ve sorprendido por su aparición, pero sí se ve sorprendido en distintas etapas y varias veces por su evolución. Nada evoluciona como el gobierno piensa que va a evolucionar y se va viendo sorprendido constantemente. Los mensajes contradictorios dan paso a retrocesos. Se vuelve el quédate en tu casa y a medidas, ya incluso medidas más de shock, como la cuarentena total en la región metropolitana. El problema es que desde la ciudadanía lo que parece es como que el gobierno estuviera improvisando. Hay una dualidad entre las medidas sanitarias y las medidas económicas que se va a mantener en la medida en que avance esta crisis, y el gobierno va a estar obligado a estar haciendo una especie de malabar, ¿cierto? Imagínense la figura malabarista, hacer malabares en ambas direcciones. Por una parte, para controlar la crisis sanitaria, y por otra parte, para que ese control de la crisis sanitaria no genere un descalabro económico. Va a continuar necesitando algo que le ha faltado bastante en estos 2 meses, que es mayor y mejor comunicación. El gobierno no puede seguir limitado a números y medidas concretas. Necesita generar una épica y una conceptualización de que el problema es de todos y que la solución pasa por todos. Mientras esa épica no se genere, la gente va a seguir haciendo fiestas y va a seguir saliendo en cuarentena, ¿no? Le va a tocar al gobierno la cuenta pública en pandemia, este 1 de junio. Falta ver qué es lo que va a hacer el presidente Piñera, porque ese sería un muy buen momento para generar esta épica de la que yo les hablaba. Llamar a un gran acuerdo, convocar a la ciudadanía, generar relevancia política para todos. ¿Cómo hacer eso? Debe evitar los errores y los autogoles para continuar, para evitar seguir perdiendo confianza de la ciudadanía y al revés, tratar de generar esa confianza. Nuevamente insisto en esa necesidad de un mensaje que genere épica. Y el punto esencial va a ser cómo comunicar y generar confianza en la ciudadanía en momentos de crisis, de miedo y de desconfianza. Muchas gracias.